Entonces, nosotros el día jueves trabajamos con estos dos temas de producto punto y de vectores ortogonales. Ortogonales. Y les dije que con esta idea del producto punto y también la idea de ortogonalidad podíamos hacer una especie de mezcla entre estas dos para generar una nueva forma, una nueva representación de lo que es la recta. La recta la podemos representar hasta el momento de dos maneras, o hasta ese momento la podemos representar de dos maneras, de su forma paramétrica y de su forma baricéntrica. Baricéntrica. Y ahora lo que hicimos fue que representamos con ayuda de estas dos nociones en su otra forma, que fue la forma normal de la recta. Entonces, hasta el momento nosotros tenemos tres formas de representar a la recta. La recta se puede ver de forma, les digo, paramétrica, baricéntrica y normal. La paramétrica, que es, digamos, como por excelencia, la forma en que nosotros representamos una recta, a veces funciona otras, pero digamos que es como por excelencia la forma en que representamos a la recta. La baricéntrica, esta clase no va. La baricéntrica, que era aquella que nos servía para, o nos ayudó a demostrar un teorema, y nos ayudó para demostrarlo de manera bastante sencilla. Ese teorema nos daba un triángulo ABC y nos decía que si nosotros considerábamos lo que son las medianas, es decir, la recta que va desde el vértice al punto medio, desde el vértice al punto medio, desde el vértice al punto medio, resulta que estas tres rectas concurren en un solo punto. A este punto le llamamos el gravicentro o el baricentro de nuestro triángulo. Y con la recta normal va a suceder algo similar, que de hecho les había comentado de que pues investigaran quienes no supieran estas dos definiciones de lo que es la mediana, o del, perdón, de lo que son las alturas y de lo que son las mediatrices. Ya que con ayuda de la recta normal, así como lo hicimos con la baricéntrica, vamos a demostrar que las alturas concurren y que las mediatrices concurren en un solo punto, cosa que no siempre sucede, ya que estamos hablando de tres rectas. Que dos rectas concurran, pues es algo, digamos, relativamente normal, que dos rectas concurran, pero que tres rectas concurran en un solo punto, pues no siempre sucede, ¿no? Entonces, digamos que es como algo que hay que tomar en consideración y una particularidad que tienen las alturas y las mediatrices. Lo que vamos a hacer es que vamos a demostrarlo para las alturas. Entonces, eso va a ser nuestro primer tópico del día de hoy. Y además de eso, vamos a trabajar con otro concepto con el que han estado, que vieron el día de ayer, me parece, que es el concepto de norma. Vamos a demostrar algunas propiedades de estas propiedades en donde algo al cuadrado, u mayor que y cosas así. De estas en donde hay que hacer cuentas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a demostrar que las alturas concurren, las alturas de un triángulo concurren y algunas propiedades de norma. Quizá una o dos propiedades con respecto al tema de norma. Entonces, ese es el panorama de lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a iniciar con ese teorema en donde vamos a decir que las alturas concurren. Teorema, dado un triángulo de vértices ABC, ABC, se tiene que las alturas concurren. Entonces, para esto, nada más les digo rápidamente de qué se trata. Tenemos el triángulo ABC y las alturas, de hecho,
Es un concepto, es una recta que hemos trabajado quizá desde la primaria, que es aquella recta que va desde un vértice y corta al lado opuesto de manera perpendicular. Es decir, realiza esto de acá. Y de hecho, esta altura, que la voy a denotar como h sub a, esta altura pues nos sirve para calcular el área de un triángulo. Entonces puede ser de esta manera o la que siempre quizá nos causó problemas cuando de repente la altura estaba como por fuera de nuestro triángulo. Entonces aquí tenemos AB, CA y la altura, ¿no? Pero al final de cuentas corta al lado del triángulo, ya sea dentro, ya sea fuera del segmento BC, pero va a cortar de manera perpendicular dicha recta. Entonces esa es nuestra altura. Y quizá algo que debamos de tener fresco para resolver este teorema de manera más sencilla y más inmediata es la recta normal, ¿no? Lo que les decía. ¿Cómo represento yo una recta normal? Entonces, nada más como recordatorio, cuando nosotros tenemos una recta a la que voy a denotar con la letra L, dicha recta se puede ver como la colección de la colección de puntos X, de tal manera de que cumplen que U producto punto X es igual a C. Pero todavía podemos decir un poco más acerca de esta recta. Este valor C, que al final de cuentas es un número, es una constante, ya que U producto punto X es un real, este C podemos, les digo, decir todavía más. Y podemos decir que ese C está dado por U producto punto P, donde P es un punto de la recta y donde U es el vector normal a la recta. Es decir, es un vector perpendicular a la dirección de la recta, a un vector director de la recta. Entonces, esto como recordatorio para nosotros poder realizar o demostrar este teorema, ya que les digo, vamos a utilizar la forma normal de las rectas. Así que, ahora sí ya. Para demostrar este teorema, vamos a hacer el dibujo de nuestro triángulo. Nada más para que quede ahí el dibujo, en realidad no lo vamos a necesitar. ABC. Y lo que vamos a hacer es que vamos a trazar a las alturas. Como habíamos dicho, las alturas son estas líneas perpendiculares a el lado BC en este caso y que pasa por A. La línea perpendicular a B que pasa por C y finalmente la línea perpendicular a C que pasa por B. Y tal como se ve en nuestra ilustración, nosotros debemos de demostrar que dichas rectas concurren. Entonces, sea HA, la altura desde el vértice A, HB, la altura desde el vértice B, y pues HC, la altura desde el vértice C. Entonces tenemos estas tres alturas, las nombramos de esa manera, por lo tanto este sería HA, HB y HC. Y como habíamos dicho, son ortogonales. Ahora, nosotros ya tenemos estas rectas. Nosotros queremos ver que estas rectas concurren en un punto. Por lo tanto, nosotros lo que necesitamos es saber cómo es que se ven dichas rectas. ¿Cuál sería la ecuación de la recta HA, de la ecuación de la recta HB, la ecuación de la recta HC? Entonces necesitamos calcular cuáles son las ecuaciones de cada una de estas tres rectas. Vamos a poner estas dos propiedades de la recta, por ejemplo, HA. Tenemos que HA es perpendicular a el lado BC. Y además, pasa por el punto A. ¿Y por qué es que estoy escribiendo estas dos propiedades? Aquí notemos que estamos diciendo que es perpendicular a una recta
y estamos diciendo que pasa por un punto. ¿Cuáles eran las cosas que nosotros necesitábamos para definir la ecuación de una recta de acuerdo a nuestro recordatorio? Precisamente estas dos. Nosotros necesitábamos un vector que fuera ortogonal a la recta que nosotros queremos darle la ecuación, en este caso U, y necesitamos un punto por el que pasa dicha recta, en este caso el punto P. Entonces ya tenemos esta información, ya nada más hay que acomodarlo en una ecuación. Por lo tanto, vamos a tener que la ecuación de HA, como dijimos, va a estar dada por un vector ortogonal a la recta, es decir, ortogonal a HA, y pues lo único que necesitamos es un vector que tenga esta dirección del lado BC. Y dicho vector va a ser C menos B, ¿no? Entonces, este vector C menos B es un vector que tiene esta dirección del segmento BC, por lo tanto, ortogonal a la recta HA, que es lo primero que queremos. Después colocamos nuestro punto X. La ecuación de la recta me dice que de nueva cuenta coloque a este vector ortogonal a la recta y finalmente coloque un producto punto con un punto que esté sobre dicha recta. Un punto que esté sobre la recta que queremos nosotros darle la ecuación es el punto A. Y aquí ya tenemos a la ecuación de la recta HA. De igual manera, como nos sirvió C menos B, nos puede servir B menos C, ¿no? Simplemente C menos B tiene una dirección, B menos C tiene la dirección opuesta, pero al final de cuentas sigue siendo ortogonal, que es lo que nos importa por el momento. Entonces ya tenemos la ecuación de la recta. La ecuación de la recta HA, es decir, la primera de nuestras alturas. Y así como calculamos la ecuación de esta altura, nosotros podemos calcular la ecuación de las otras dos alturas. Análogamente, nosotros tenemos que la ecuación de HB va a estar dada ahora por A menos C, producto punto X, igual a A menos C, producto punto B. Porque al final de cuentas esta es la altura desde B, es decir, es ortogonal al lado AC, a esta dirección, y pasa por el punto B. Y ahí también tenemos HC, que va a venir a ser la recta dada por B menos A, producto punto X, igual a B menos A, producto punto el vector C. Y les repito, aquí bien pude haber puesto también C menos A, bien pude haber puesto A menos B, ya que son ortogonales a nuestra recta, pero creo que con estas dos direcciones sale. Entonces vamos a dejarlo así. Ahora sí, ya tenemos las ecuaciones de estas tres rectas, de las tres alturas. ¿Qué es lo que queremos? Queremos demostrar que dichas alturas concurren. Lo que vamos a hacer es que vamos a intersecar dos rectas. Vamos a tomar la primera altura, la segunda altura y vamos a considerar un punto que esté tanto en HA como en HB. Entonces sea X, un punto en la intersección de HA con HB. Recordemos que lo que estamos trabajando aquí son alturas, son rectas, es decir, es un conjunto de puntos. HA es un conjunto de puntos, HB es un conjunto de puntos. Aquí quizá estoy abusando un poco de la notación, ya que en realidad debería describirlo como es el conjunto de puntos X en R2 de tal manera de que cumplen esta ecuación. Es el conjunto de puntos en R2, bueno, de vectores en R2, que cumplen esta ecuación, ¿no? Pero simplemente lo estoy dejando de esta manera. Pero es un conjunto de puntos. Lo primero que voy a hacer es considerar la intersección de estas dos rectas, de HA y de HB. Y yo lo que quiero demostrar es que las tres concurren. Es decir, que si X ya es la intersección de estas dos rectas,
Entonces, este mismo punto también está en la tercera recta. Esto es lo que yo quiero demostrar, que X está en HC. Y esto a grandes rasgos significa que X cumple la ecuación de HC. ¿No? Esto es lo que quiero demostrar. De nueva cuenta, ¿por qué quiero demostrar esto? Yo quiero demostrar que las alturas concurren. Quiere decir que las tres rectas pasan por un solo punto. Voy a considerar la intersección de dos de estas rectas y le llamo X. Este punto que ya está en esta recta y que ya está en esta recta, lo único que me falta ver para demostrar mi teorema es que también está en la tercera recta. Y por lo tanto, las tres rectas pasan por el punto X. Que X sea un punto de la recta quiere decir que X está satisfaciendo la ecuación de la recta. Entonces, básicamente esto es lo que quiero. Demostrar que este punto X satisface o cumple con esta ecuación de la recta. Ahora sí. Como X está en la intersección de estas dos rectas, nosotros pues sabemos que entonces esta X y esta X son la misma. Es que estoy pensando si dejarle el valor de X. Mira, vamos a ponerle X0 y X0. ¿No? X0. Para indicar que es un punto, que no es, no estoy hablando de manera general, sino estoy hablando de un punto en particular. Simplemente lo voy a dejar de esta manera. Entonces, X0, todo lo que dijimos, pero con el punto X0 ya en particular, ¿no? Escrito así. Entonces, ahora sí, como X0 cumple que está en la primera altura, quiere decir que el punto X0 cumple esta ecuación. Que cuando yo multiplico por el vector C menos B, bueno, o al producto punto, esto es lo mismo que C menos B, producto punto A. Y no solo eso, sino que además tengo que también está en HB, es decir, que cumple esta segunda ecuación, perdón, esta segunda ecuación. Es decir, que cuando hago el producto punto con A menos C, X0, esto me da de vuelta A menos C producto punto B. Entonces, estas son las cosas que está cumpliendo X0 ya que está en intersección. Una vez que ya hice esto, lo que voy a hacer es sumar estas dos ecuaciones. C menos B, producto punto X0, y A menos C, producto punto X0. Eso del lado izquierdo. Del lado derecho voy a tener C menos B, producto punto A, más A menos C, producto punto B. Entonces es esta ecuación la que se está cumpliendo. Todo esto, a pesar de que se ve de esta manera, son números reales. Son números reales ya que estamos trabajando todos con producto puntos de vectores. Entonces recordemos que cuando hacemos el producto puntos siempre nos va a dar un número real. Entonces aquí tenemos números reales nada más. Dos números iguales. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar propiedades que ya habíamos visto de producto punto. Una de las propiedades, no recuerdo cuál, pero es que el producto punto se distribuye con la suma o en este caso la resta. Entonces se distribuye bien. Por lo que yo puedo esta parte izquierda escribirlo como C producto punto X0 menos B producto punto X0. Continúo y me quedaría A producto punto X0 menos C producto punto X0. Del lado derecho yo tengo que es C producto punto A menos B producto punto A más A producto punto B menos C producto punto B. Y tengo ya distribuido todo. Aquí quizá ya habremos visto que varias cosas se van a ir. Tenemos C producto punto X0 y menos C producto punto X0. Entonces estos dos números se van. Y por el lado derecho tengo a
menos B producto punto A y A producto punto B, que sabemos que son lo mismo. Bueno, uno es el negativo del otro. Es decir, yo lo que tengo es A producto punto X0 menos B producto punto X0, que va a resultar ser igual a C producto punto A menos C producto punto B. Hago ahora lo mismo que hice hace rato, pero al revés. Es decir, una factorización de producto punto que lo puedo hacer sin problemas. X0 producto punto con el vector A menos B. Y del lado derecho tendría también una factorización de C producto punto A menos B. Y ya tengo que X0 está satisfaciendo esta ecuación. Pero esto lo que significa, regresemos a... salió al revés. Bueno, lo que les había dicho, para que se vea un poquito mejor nuestra demostración, les había dicho que aquí no importa si ponemos B menos A o A menos B, ya que siguen siendo direcciones ortogonales, ahora sí. Una vez ya hecho ese pequeño cambio, nosotros podemos ver que X0 es un punto que cuando lo multiplico por el vector A menos B, me da que es lo mismo que C producto punto A menos B. Quiere decir que está satisfaciendo esta ecuación de aquí. Por lo tanto, yo tengo que el punto X0 es un elemento de H sub C, de la recta H sub C, que era precisamente lo que yo quería demostrar. Por lo tanto, X está en la intersección de A, HB y HC. Básicamente estamos demostrando que existe un punto que está en las tres rectas, por lo tanto, las tres rectas concurren. Entonces, ya con esto quedaría demostrado nuestro teorema. Les digo, aquí nada más es cosa de escribir A menos B. Era, me fallaron allí las cuentas, era A menos B y no B menos A, pero es lo mismo, ¿no? Porque al final de cuentas el vector A menos B tiene la misma dirección que el vector B menos A, que era lo que nos interesaba. Y quizá hay un detalle más en esta demostración que no lo mencioné. Y no sé si alguno de ustedes se haya dado cuenta de que no mencioné un detalle, pues quizá importante en esta demostración. Y si no se dieron cuenta en el momento, quizá ahorita no se vayan a dar cuenta, quizá sí. Pero tiene que ver con este primer paso. El primer paso, cuando decimos sea X0, la intersección de estas dos rectas. Porque para empezar, no sabemos que dicha intersección existe en realidad. Puede que las rectas sean rectas paralelas. Pero al ser alturas, no podrían ser rectas paralelas, ¿no? Porque nos daría que dos lados serían, digamos, formarían un ángulo de 180 grados o que A, B y C serían colineales, ¿no? Entonces llegaríamos a esa parte de allí, que si HA y HB no tienen intersección o su intersección es vacía, es decir, si no existe dicho punto, entonces tendríamos que A, B y C son puntos colineales. No lo menciono para no meternos tanto en problemas, pero digamos sería ahí un detalle que haría falta mencionar. Sí, no, pero no al principio también como se definió con un triángulo. Un tri- Mm, sí, sí, sí. O sea, definimos nuestro triángulo y dijimos sea este nuestro triángulo y por lo tanto los puntos A, B y C no pueden ser colineales, ¿no? Y aquí nada más haría falta mencionar eso, ¿no? De que este punto sí existe precisamente porque si no existiera, querría decir que estas rectas son paralelas y si estas dos rectas son paralelas, Bueno, significaría que A, que A, B y C son colineales, ¿no? Entonces, nada más sería como comentario extra. Pero sí, o sea, en realidad no hay ningún problema. Simplemente quizá haría falta mencionar eso. Y bueno, entonces con esto quedaría demostrado que las alturas concurren, las alturas del triángulo concurren, y a ustedes les quedará de tarea demostrar
que las mediatrices concurren. Las mediatrices de un triángulo concurren. Entonces eso ya les queda a ustedes. Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a demostrar algunas propiedades, alguna proposición con respecto a la norma. Pero antes de meternos a demostrar eso, ¿hay alguna duda de este ejercicio, de este teorema? Pues si no hay ninguna duda con respecto a este teorema, vamos a pasar a la siguiente proposición. En esta proposición vamos a tener dos vectores, sean u, v, dos vectores en R2, y lo que vamos a demostrar es que si dichos vectores son perpendiculares o ortogonales, se va a cumplir que tenemos esta equivalencia, en donde u más v norma al cuadrado es lo mismo que la norma al cuadrado de u más la norma al cuadrado de v. Entonces que tenemos esta igualdad, que era lo que les decía, ¿no? Que se parece un poco a unas de las demostraciones que hicieron el día de ayer con Alonso con respecto a las normas. Que la desigualdad y que no sé qué, o sea, solo cuentas van a ser. Y aquí también, en esta proposición, simplemente van a ser cuentas. Entonces vamos a demostrarlo. Tenemos un sí, solo sí. Y antes de siquiera iniciar con este sí, solo sí, con esta demostración, recordemos qué significa que dos vectores sean ortogonales. Entonces nosotros tenemos que dos vectores son ortogonales, esta es definición, sí, solo sí, el producto punto de u con v nos da el escalar 0. Entonces así definimos que dos vectores sean ortogonales. Creo. Pero según yo sí lo definimos de esta manera. Si no, pues es una equivalencia, pero según yo sí lo definimos de esta manera, que dos vectores sean ortogonales. Entonces, una vez que ya recordamos que era que fueran ortogonales, ahora sí, pasemos a la demostración. Vamos a resolver la ida y para esto supongamos que estos dos vectores son ortogonales. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que su producto punto es igual a 0. Y nosotros queremos demostrar esta igualdad. No sé ustedes, pero cuando yo veo igualdades, de repente como que me acuerdo de mis clases de cálculo y en realidad me acuerdo más de mis clases de análisis y como que me bloqueo, pero digo, ¿qué tan difícil puede ser, no? Entonces, lo único que ahorita vamos a hacer es, vamos a considerar que es una igualdad de dos números. Tenemos el lado izquierdo, tenemos el lado derecho. Entonces vamos a resolver el lado izquierdo, vemos a dónde llegamos, resolvemos el lado derecho, vemos a dónde llegamos y seguramente ahorita utilizamos nuestra definición, nuestra propiedad esta de dos vectores ortogonales. Entonces para resolver esto de acá, el lado izquierdo y el lado derecho, vamos a darle nombres a nuestros vectores u y v. Vamos a asignarles sus coordenadas. Sean u, el vector a, b y v, el vector c, d. Entonces ya tenemos a nuestros dos vectores. Ahora sí, procedamos a, digamos, resolver o desarrollar el lado izquierdo y el lado derecho y veamos que en realidad nos dan lo mismo, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. En el lado izquierdo tenemos que a más b, perdón, tenemos que u más b, u más v al cuadrado, bueno, la norma al cuadrado de esta suma, es lo mismo que a, b más c, d, norma al cuadrado. Esto lo sumamos y vamos a tener a más c, b más d, norma al cuadrado. Esto, pues ya le aplicamos ahora sí la definición de norma. Recordemos que cuando hablamos de norma estamos hablando
cuando aplicamos la norma de un vector u, por ejemplo, esto es lo mismo, cuando aplicamos la norma, esto es lo mismo que la raíz cuadrada del producto punto del mismo vector o del vector consigo mismo. Entonces, aquí lo que tenemos es precisamente esta idea de la raíz cuadrada, pero como está elevado al cuadrado, pues ya ni me molesto en escribir la raíz cuadrada. Es decir, u al cuadrado es lo mismo que u producto punto u. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer este vector producto punto consigo mismo. Lo que me daría sería A más C por la primera entrada, que sería A más C, que si quieren le escribo toda, que sería A más C, B más D, producto punto A más C, B más D. Esto es igual, ahora sí, la primera entrada por la primera entrada, que sería A más C por A más C. Recordemos que estos son números, A más C y A más C son números, entonces hago la multiplicación de dos números y pues es un binomio al cuadrado. De manera análoga tengo B más C al cuadrado y resuelvo dichos binomios. Tendría A cuadrada más 2AC más C cuadrada más B cuadrada más 2BD más D al cuadrado. Y llego hasta esta parte. Aquí quizá ya no se vea cómo avanzar. Entonces ya voy a utilizar la parte derecha y voy a desarrollarla. Además, yo tengo que la norma al cuadrado de u más la norma al cuadrado de v es lo mismo que la norma al cuadrado del vector a, b más la norma al cuadrado del vector c, d. Entonces tengo estos dos vectores. Aplico esta idea de la norma al cuadrado, que sería a cuadrada más b cuadrada en la primera parte, y en la segunda parte tendría c cuadrada más d cuadrada. Y notemos que esto se parece bastante. Tenemos a cuadrada, tenemos b cuadrada, tenemos c cuadrada y tenemos d cuadrada. Sin embargo, tenemos aquí unos términos de más. Tenemos este término 2AC y este término 2BD que no los queremos ahí. Si estos términos no existieran, entonces tendríamos que esta parte es igual a esto y por lo tanto, pues el u más b al cuadrado, bueno, la norma está al cuadrado es igual a la suma de estas dos normas al cuadrado, que es precisamente lo que queremos demostrar. Entonces todo se reduce a demostrar que 2AC más 2BD son 0. Entonces esto es lo que queremos hacer. Por demostrar que 2AC más 2BD no existen, digamos que es igual a 0. ¿Cómo demostramos que esto es igual a 0? Pues todavía no hemos ocupado nuestra hipótesis. De hecho, nuestra hipótesis es que son ortogonales. Que sean ortogonales quiere decir que U producto punto V es igual a 0. Nosotros ya le pusimos nombre. Entonces vamos a escribir eso. Como U producto punto V es igual a 0, nosotros tenemos que A, B producto punto C, D es igual a 0. Es decir, nosotros tenemos que A por C más B por D es igual a 0. Por lo tanto, nosotros tenemos que 2 veces AC más 2 veces BD es igual a 0, que es precisamente lo que queríamos demostrar, que en realidad este 2AC más 2BD nos da igual a 0. Por lo tanto, nosotros tenemos que U más V, la norma de eso, es igual a cuadrada más C cuadrada más B cuadrada más D cuadrada, que esto no es otra cosa más que la norma de U al cuadrado más la norma de V al cuadrado, que es lo que queríamos demostrar. Y con esto demostramos nada más la ida. Recordemos que estamos haciendo la ida,
nos faltaría demostrar el regreso. Aunque el regreso pues ya se ve que va a ser o va a llevar pues la misma idea que la ida. En el regreso lo único que vamos a hacer es que vamos a darnos cuenta de que el u producto punto v tiene que ser en realidad igual a 0. Entonces, en el regreso, vamos a suponer que la norma de este vector al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de estas dos normas. Esto lo que significa es que a cuadrada más 2ac más c cuadrada más b cuadrada más 2bd más d cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada más d cuadrada, ¿no? Simplemente pues desarrollamos el lado izquierdo, desarrollamos el lado derecho que ya lo hicimos anteriormente y llegamos a que estas dos cosas son iguales. Y aquí pues cancelamos casi todo. Cancelamos a cuadrada, cancelamos d cuadrada, c cuadrada y b cuadrada. Y lo único que nos va a quedar es que 2ac más 2bd es igual a 0. Por lo tanto, AC más BD es igual a 0. Pero esto no es otra cosa más que A, B, producto punto, C, D, igual a 0. Y estos serán los vectores U y V. Por lo tanto, U es ortogonal con V. Digamos que nada más como que lo copié de regreso, casi para llegar a demostrar que los dos vectores son ortogonales. Y ya con esto tendríamos nuestra proposición demostrada. Y les digo, simplemente fueron a hacer cuentas, nada más, digamos, como el paso primordial fue recordar la definición de ortogonalidad, y si no era la definición, que según yo sí lo era, pues una equivalencia de lo que es la ortogonalidad de dos vectores. Pero nada más era eso, nada más eso, desarrollarlo con cuidado y llegar a lo que queríamos. En realidad no era muy complicado demostrar esta proposición. Hay un par de proposiciones similares en los ejercicios de Bracho, por si quieren revisarlos. Pero la idea es similar a la que realizamos en esta demostración de esta proposición, ¿no? Y bueno, si no hay alguna duda, entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos el jueves.